Bueno, seguimos en este segundo video porque se me fue el tiempo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de estos cambios de la modernidad y otro gran cambio fue a nivel religioso. Si bien ahora, como les decía, venía liderando la Iglesia Católica, con Lutero comienza el protestantismo y ya se le da un giro a lo religioso en esta sociedad moderna. Lutero es un monje católico, alguien muy formado, un teólogo para la época, donde empezó a tener distintas inquietudes sobre las decisiones y sobre el monopolio de la Iglesia Católica, y empezó a criticarla, al punto que escribió 95 tesis, ¿no? De alguna manera cuestionando la Iglesia y proponiendo otro tipo de religión y otro tipo de relación con Dios, ¿no? Se le llama protestantismo porque justamente protesta contra esto. ¿Sí? El protestantismo empezó a expandirse y a conocerse gracias a una cosa muy importante también que surge en la modernidad, y es la invención de la imprenta, donde todo cambia, donde ya ciertos materiales, sí, ciertos materiales o ciertas obras no estaban concentrados solo en algunos, o por ejemplo en las grandes abadías donde eran los monjes eran los que transcribían determinadas enseñanzas y distintas tesis, sino que a través de la imprenta se pudo masificar todas estas obras escritas, todas estas enseñanzas, y se pudo expandir y llegar a más gente, ¿no? Sobre todo a la gente que estaba formada y podía leer, que no era la mayoría. ¿Mm? Pero sí, a raíz de esto es que se pudo extender el conocimiento y no centralizarse en unos pocos. El primer libro que se imprime es la Biblia. Ujú. Y gracias a esto, Lutero también puede, por su cercanía a Gutenberg, puede imprimir también sus enseñanzas y su interpretación distinta de las Sagradas Escrituras, distinta a la que la Iglesia enseñaba. Entonces, habla también de una libre interpretación. Por eso también el protestantismo ayuda a que se vayan formando distintas sectas de acuerdo a la interpretación de cada uno de los grupos. El tener distinta interpretación hace que se vayan juntando personas que eh, acuerden con determinada interpretación, y si hay gente que no acuerda, forma otro grupo y así se van haciendo. Por eso tiene tantas divisiones y tantos grupos dentro del protestantismo. Justamente por esto, bueno, uno de los primeros libros que se imprime y se empieza a divulgar es la Biblia, son las Sagradas Escrituras. Y Lutero ahí expande su conocimiento. Ahí está, Martín Lutero. Eh, También su enseñanza puede llegar a varios lados porque tiene el apoyo de ciertos príncipes que están como enemistados o sí, de alguna manera enemistados con la Iglesia Católica, entonces apoya a Lutero en su pensamiento, en su nueva manera, en su nueva propuesta religiosa, y allí es que su enseñanza se empieza a conocer en distintos lugares. ¿M? Junto con la imprenta que ayuda a que se expanda también distintos textos para la educación y ayudar a la formación, ¿no? De las personas, también de esta manera se expande las enseñanzas de Lutero. Esto es a nivel religioso. ¿M? También en esta modernidad, por todos estos cambios que venimos nombrando, hay un nuevo orden social. Justamente dice, la libertad del hombre para fortalecerse a sí mismo, me trabé. La libertad del hombre, la idea es, ahí sí me trabé. La idea es fomentar la libertad del hombre para que se fortalezca a sí mismo y así desarrollar sus capacidades, ¿sí? Ya no depender de nadie como decíamos, ¿no? Y así, de esta manera, puede hacerse cargo de sí mismo para actuar en consecuencia y así alcanzar la felicidad, ¿sí? Que era lo que promovía, o la idea principal que promovía para la finalidad del hombre, la modernidad. Entonces, una revolución social, la más importante de la historia, porque fue la primera en la modernidad, es la Revolución Francesa. Justamente siguiendo las ideas de Rousseau, que ya les conté lo que decía a través de su contrato social, es que hay un cierto grupo social, sobre todo el que tenía mayor riqueza, los comerciantes, la burguesía de la época,
ya estaba como descontenta con las decisiones eh, que se tomaban a través del rey, en Francia en este caso, sobre todo decisiones que tenían que ver con el mercado o con lo que tenían que hacer ellos en sus negocios y todo lo que le exigía o todo el tributo que habría que rendir a la monarquía, es que de alguna manera este grupo va haciendo presión y es que Luis XV, el rey de ese momento en Francia, es que va a abrir, presionado por este grupo social, va a abrir y dar la oportunidad de un parlamento, para que las decisiones no sean centralizadas en él, sino que esté la voz de otros miembros del pueblo. Obviamente que no todo el pueblo, sino esta clase acomodada. Y así fue dando lugar al punto que ya no lo puede controlar y estas personas llevan adelante la Revolución Francesa, donde de alguna manera le dan como una muerte a las decisiones del rey y se puede ver acá que están en en esta pintura, se puede ver cómo queman el trono del rey y toman el poder, toman el gobierno, eh, la burguesía o el pueblo en ese momento, y allí le da inicio, ¿no? a la creación y a la formación de los estados-nación, que esto después va a iluminar al virreinato del Río de la Plata, al declarar la independencia, y también iniciará aquí un estado-nación. El contexto histórico de la Revolución. Dice, la Revolución Francesa es el violento conflicto que estalló en París en 1789, por el cual la burguesía y el pueblo francés exigieron el fin de los privilegios de la nobleza y el clero. Una lucha contra el llamado antiguo régimen, es decir, contra la monarquía absolutista y el régimen feudal. Las causas, las grandes diferencias entre los derechos de la nobleza y el pueblo, los excesivos privilegios y riquezas del alto clero, el derroche y la incapacidad de la familia real y la corte, las ansias de la burguesía de participar en el gobierno, la difusión de las ideas liberales de los filósofos ilustrados y la furia de los pobres por el hambre y las injusticias. Fue así que toda esta furia del pueblo surgió y se llevó a cabo esta revolución, que dio hincapié a las revoluciones que se fueron dando en los distintos territorios contra las monarquías del momento y así se llegó a la libertad social. Junto con estas revoluciones sociales, la revolución industrial. Con el invento de la máquina a vapor, y así, eh, bueno, se lleva a cabo y se inventa la locomotora a vapor, entonces va a dar lugar a este nuevo medio de transporte, eh, a la creación de las vías y a tener así un medio de comunicación más rápido y más fluido por toda Europa, ¿no? También para poder transportar mercadería. Entonces, este fue un gran invento y con ese se fueron dando un montón. Desde el 1800 hasta el 1900. Un montón de, de descubrimientos y de creaciones a nivel científico. ¿Mm? La locomotora, la dinamita, el teléfono, después viene la locomotora eléctrica, los rayos X. Bueno, cosas que hasta el día de hoy eh, todavía nos ayudan y existen y que realmente fue una verdadera revolución y grandes descubrimientos. La revolución industrial y de ahí saltamos a América, ¿no? Porque ya llegamos al 1800 y ahí estamos parados, ¿no? En el 1810, que comienza con la revolución industrial, el camino a la independencia del virreinato del Río de la Plata. Esto era América con sus distintos virreinatos y nosotros en 1810, a través de las distintas batallas, lo que se llama un cabildo abierto y así se declara la independencia. Algo que estamos viendo en estos días porque estamos justamente en esa fecha. Entonces así fue que con todas estas ideas que surgieron y que se promovieron en la modernidad, se fueron formando nuestros padres de la patria y así organizaron eh, bueno, no solamente nuestra patria, sino le dieron inicio y diseñaron nuestro sistema educativo, con sus diferencias, ¿sí? Y que se llega
a sancionar la Constitución y se llega a decir que la educación es pública, gratuita y laica, ¿sí? Para todos. Pero la idea de todos no era lo mismo en cada uno de estas personalidades. Algunos, cuando decían todos, incluían a pueblos originarios, a los mestizos y a los negros que eran traídos como esclavos, y otros no. Todos partían, se partía de la clase media para arriba. Entonces, bueno, justamente por eso se fueron dando distintas pedagogías, que fue lo que vimos, que fue lo que les mostré en la clase anterior. Antes de la revolución, les voy a mostrar esto que no se los había mostrado, estaban estas escuelas que respondían al virreinato y que le llevaban adelante sacerdotes, ¿sí? Miembros de la iglesia. ¿Mm? Estaban las escuelas pías, que pertenecían, que eran escuelas como muy chiquitas y más carenciadas, que era justamente para un grupo social más vulnerable. Las escuelas convento, que ayudaban a los ingresos universitarios. En aquel momento, la Universidad de Córdoba fue una de las primeras y más importantes, y la de Charcas, que está en el Perú. Las escuelas de ayuntamiento que enseñaban habilidades básicas como leer, escribir y contar, que funcionaban en el cabildo. Las escuelas del rey, que eran grandes estructuras llevadas por los jesuitas. Y las escuelas particulares, que justamente eran familias acomodadas que contrataban a maestros para que fuesen a su casa y formaran a los niños del hogar. ¿Mm? Y se pasa después a esta idea de formar al sujeto independiente con este sentimiento de patria después de la revolución. Y se van dando estas distintas pedagogías, que fue lo que fuimos viendo, que yo ya les mostré y que lo tienen, ¿m? Con estas personalidades y que llevan adelante, inician y llevan adelante por bastante tiempo el sistema educativo argentino. Hasta acá llegamos y después vamos a seguir, vamos a avanzar en este tema. Así que bueno, espero que les haya quedado claro. Eh, Al final no fue fácil hacer esto, pensé que iba a ser más fácil, pero bueno, espero que, bueno, que lo entiendan y que les ayude. ¿M? Después vamos a seguir trabajando en el tema y vamos a seguir avanzando en las distintas épocas de la educación en Argentina. Un abrazo a todas y que tengan una linda semana.